Shalom, shalom, muy buenas y bendecidas tardes. Qué gusto saludarles. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la congregación Java Ministerios, congregación judío mesiánica, y estamos transmitiendo desde la ciudad de Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a este programa Perlas de Sabiduría, un programa que nuestros estudiantes, nuestros talmidim de nuestro centro de estudios torales, ellos se están preparando porque son los futuros maestros, los futuros rabinos mesiánicos que van a enseñar la Torá y el Evangelio bien enseñado, no como otros, ¿verdad, compadre? Así es, así es. Y bueno, pues están trabajando muy duro, se están convirtiendo en cocineros del buen pan, se están Amén. convirtiendo en cocineros y maceradores del buen vino, ¿sí? Y buenos productores de aceite, del mejor aceite, el de más alta calidad, del que utiliza el Ruach Elohim, ¿sí? Amén, amén, amén. Y bueno, pues el turno es para nuestro hermano Lucino García Pesina, mi hermano, mi amigo, mi camarada, mi compadre. Y es un gusto para mí compartir micrófono y compartir nuevamente con él este espacio. Y bueno, pues nuestro hermano trae una enseñanza muy buena porque es una enseñanza de éxito, de victoria, de persistencia, que tiene que ver con la vida del Joseph el Justo, Joseph el Sadik. Y yo les pediría que pusieran mucha atención para esto que viene, porque muchas personas se afanan buscando las claves del éxito en el mundo Así secular. es, Pero las claves del éxito están en la Torah misma, no así tienes que es. andar buscando nada, mejor Amén. ponerte a estudiar y lo único es orientar tu oído a la palabra correcta, bien encapsulada y bien dirigida de los verdaderos maestros auténticos de la Torah, del Evangelio. Y si tú pones por obra esto, será de gran bendición para tu vida. Así es. Así que tráete tu cuaderno, tráete tu pluma, tráete tu cafecito. Pues no pusimos café hoy nosotros, pero bueno, aquí la idea es que tú te sientas cómodo. Así que Así prepárate, es. pon mucha atención porque son enseñanzas de vida, son enseñanzas de mucha trascendencia que, insisto, si lo pones por obra, será de transición para tu vida. Definitivamente. ¿Sí? Así que bueno, escríbenos, estamos en tiempo real en Facebook, más tarde estará transmitiéndose en vivo, perdón, ya subido en alta definición en nuestro canal de YouTube para que lo disfrutes también en la comodidad de tu casa, de tu pantalla plana o tu computadora. Y bueno, sin mayores preámbulos, pues mi hermanazo, adelante caminante, avienta la Muchas metralla. gracias, mi hermano, compadre. Mi hermanazo. Y bueno, pues ahora sí que también hay que invitar a nuestros hermanos a que suspendan la influencia del espíritu de Grecia. Amén, ¿Sí? O sea, amén. que dispongan su corazón a recibir lo que el Eterno envía a cada uno de ustedes. Pareciera que es uno el que está trayendo lo que se nos ocurre a uno, Así pero es. no, esto es instrucción que da el Eterno. Este es Torah, Torah que el Eterno envía para cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, en mi oración, regularmente por las mañanas, digo, cuando me dispongo para ser usado como instrumento del Eterno y como siervo de Yeshua, como discípulo verdadero de Él, en el ánimo de serlo cada día, de que escuches, primero, que mi boca diga la palabra que debo de decir y no la que a mí se me ocurra. Amén. Segundo, que tú oigas la palabra que debes escuchar, que debes oír, pero más aún, la palabra que necesitas escuchar. ¿Cuál es esa palabra? Bueno, pues la palabra, sí, que te dé confort, que te dé consuelo, sí. Una palabra rema, por supuesto, que te dé dirección para tu vida. Pero sobre todo, mi hermano, que te haga ver en qué aspectos de tu ser en este mundo, de tu vida en este mundo, de tu caminar en este mundo, necesitan ser ajustados a la voluntad del Eterno. ¿Sí? En ese sentido, es necesario que escuches. Y aquí hay una gran diferencia entre el oír y el escuchar. Así es. Tú puedes ir en el microbús, ¿sí? En el transporte público. Regularmente el chofer del vehículo lleva música, ¿sí? Por supuesto que del mundo. Es muy raro encontrar algún chofer que ponga música que alabe o adore al Eterno. ¿Vale? Pero tú la oyes,
pero sigues tú viendo hacia afuera. Cuando lo escuchas es cuando le pones atención. Y eso es lo que se trata de aquí. De que tú le pongas atención a esto, porque vas a encontrar el cómo caminar en este mundo ajustado a la voluntad de nuestro Elohim, de nuestro Padre Eterno, de nuestro Creador. Y bueno, sí, hoy traemos a ti la manera en que tú puedes lograr el éxito que el Eterno quiere para ti. Un pasaje que a mí me gusta referir recurrentemente, muy seguido, es el pasaje de Deuteronomio 28. ¿Sí? Todo ese capítulo, desde el 1 hasta el final, no habla más que del éxito. Realmente, si lo quieres ver desde el punto de vista del concepto de éxito, ahí lo vas a encontrar. Lo puedes ver desde el punto de vista de las promesas, lo puedes ver desde el punto de vista de las bendiciones, pero ahí está. O sea, el éxito a la manera del Eterno, ahí está y lo tienes. Tú puedes ir a Él y ahí lo vas a encontrar. Vaya. Y bueno, ejemplos de éxito hay varios, pero hoy nos ocupa el ejemplo de Joseph, ¿sí? Y para eso pues utilizamos la parashá Miketz, que es una parashá que abarca desde el capítulo 41.1 hasta el 44.17, ¿sí? Y ya en la anterior emisión que te hablaba también de esta parashá, hay eventos importantes, a los cuales detrás de ellos hay instrucción, ¿sí? Hay uno en donde Joseph interpreta el sueño a Faraón, ¿sí? Hay otro donde Joseph es nombrado el rey de Egipto. Hay otro más donde los hermanos de Joseph van por alimento. Los hermanos regresan con Benjamín, que es el otro, el cuarto, y 1/5 la copa de Joseph. Esos son los eventos de alta relevancia que aparecen en Miketz. Y ahí, detrás de ellos hay enseñanzas, hay instrucción. Y bueno, la que hoy el Eterno ha dispuesto traiga para ti es para que tus convicciones se fortalezcan. Si bien hay de fondo instrucción, es más bien para que tú te sientas con seguridad, con convicción, con certidumbre, con confianza, ¿sí? Y camines conforme el Eterno lo quiere. Y Joseph es el ejemplo, ¿sí? Que tú puedes tomar como referencia. En lo personal, la historia de Joseph a mí me impactó sobremanera cuando empezamos a adentrarnos en ella, ¿sí? Deja ver un tzadik, un hombre justo, un varón justo, pero que tuvo también sus tropiezos, ¿sí? Así como los tenemos nosotros, pero siempre en el ánimo de caminar como el Eterno quiere. Es decir, cuando uno trata de caminar como el Eterno lo pide, incluso como Mashiach nos lo vino a enseñar, nos lo vino a mostrar, bueno, el mismo Mashiach lo dijo, la carne es débil, ¿sí? Y ahí es donde de pronto caemos, vaya, prácticamente por la naturaleza caída de nuestra carne, pues no es descartable que caigamos, pero lo que hace a un tzadik, a alguien que trata de caminar, a alguien santo, déjame le pongo ese término, alguien reservado para el Eterno, es que primero la transgresión no lo hace con decisión, no lo hace con intención, porque entonces ya es otra cuestión. Lo hace por la debilidad de la carne, quizás por ignorancia, por desconocimiento, o porque se le fue de repente, vaya, en fin, ¿sí? Y lo que hace, segundo, es levantar sus manos y hacer teshuvah. Es decir, retornar al Creador por la vía del arrepentimiento, por la vía de la petición del perdón, y en fin. De esto, déjame hago un comercial para el programa también que estoy llevando en Panamá Ministerios, La Fe del Creyente. El Eterno ha depositado en un servidor también que traiga a ustedes a través de esa transmisión palabras de edificación, palabras de dirección. Bueno, ahí vas a encontrar de lo que te estoy hablando. Hay ya bastantes transmisiones en las cuales algunas de ellas están referidas a Teshuvah, ¿sí? A lo que en el Nuevo Testamento se tradujo como arrepentimiento, ¿sí? Y bien,
viniendo a la historia de Joseph, primero déjame decirte algo muy importante, algo que necesitas entender. La Torá del Eterno, la instrucción del Eterno, recuerda que Torá esencialmente es una instrucción. ¿Para qué? Para que vivas bien y para que te vaya bien en este peregrinar, en este transitar, en esta dimensión material y con la promesa de vida eterna en Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces, la Torá, la instrucción del Eterno, solamente es atrapable por aquellos que la obedecen. Es para los que permite, se abre a lo que en el cristianismo se llamaría revelación, ¿sí? Se abre a la revelación, para ponerte en términos familiares, ¿sí? Entonces, eso es necesario que tú lo entiendas. Y cuando tú logras ir caminando, enfrentar el reto de caminar como lo dice la Torá, como lo dice la instrucción del Eterno, pues entonces tu vida cambia, ¿sí? Y es un continuo ir ascendiendo, ir elevándose espiritualmente, y es un ir acercándose al Eterno porque rompes con el exilio en el cual nosotros mismos hemos creado las condiciones para que así sea, bien sea conscientemente o inconscientemente, ¿sí? Y bueno, pues Joseph nos muestra, como te decía, que tuvo por ahí sus detalles, sus errores, que había buena intención, ¿sí? Ya te hablaba, incluso nuestro hermano Edgar en el programa pasado refería algo de ello, como en su juventud, ¿sí? En el ímpetu y la inmadurez que implicaba su juventud, pues acusó a sus hermanos en buena intención para que fueran corregidos, direccionados, vaya así, por su padre Jacob. Sin embargo, eso le valió que al robarle a sus hermanos, al ponerles en cárceles emocionales, vaya a ellos, por esa actitud, pues él fue caído también en la cárcel, ¿sí? Cuando los acusó de que tenían que ver con las damas cananitas, vaya, entonces a él también, pues la esposa de Potifar lo asedió, bendito el Eterno que no cayó, vaya así. Y bueno, pues eso también fue el preámbulo de ir a la cárcel, y así hay varias cuestiones, pero ese escenario que te estoy dibujando de manera muy rápida, no era más que la antesala del éxito, ¿sí? Tenía que pasar, tenía que redimirse, ¿sí? A través de esos años de estancia en la cárcel, 10 años, por los pecados cometidos en su juventud, por esas transgresiones, esos errores, vaya, cometidos en su juventud, y aparte, años más extras por haber confiado en un impío, ¿sí? Y aquí está la primera lección, ¿sí? Que nos llevaría al éxito, ¿sí? ¿Cuál es? No confíes en el impío. Tú tienes un sustentador, tú tienes un proveedor, tú tienes un sanador, y agrégale, tienes un Dios soberano, todopoderoso, omnisciente, lo sabe todo, su Torah, ahí están las respuestas a lo que se te pueda antojar, ¿sí? Como duda. Entonces no necesitas tú de la ayuda de un impío, sino confiar en que el Eterno, así como con Joseph, tenía un plan que derivaría en éxito, ¿sí? Desafortunadamente, Joseph equivocó su interpretación de el que estuviera el copero ahí y le dijo, pues échame la mano, sácame de aquí cuando estés delante de Faraón, ¿sí? Sin embargo, pues tuvo que pasar 2 años más para que finalmente se escuchara el nombre de Joseph y fuera recomendado ante los oídos de Faraón. Entonces eso implicó 2 años más, ¿sí? De estancia. Sin embargo, en el corazón de Joseph había aceptación. Había aceptación de lo que estaba pasando. Sabía que la había regado, ¿sí? Entonces, cuando finalmente logra ser puesto el nombre de Joseph en los oídos de Faraón, las cosas empiezan a cambiar, ¿sí? Y es cuando Joseph sale de la cárcel,
sale de esa cárcel en la que se encontró por 12 años y va delante de Faraón, ¿sí? Y aquí es donde inicia esta historia de éxito. El versiculado, ya te dije el pasaje de dónde a dónde abarca esta parashá. Véelo, te voy a referir a algunos pocos nada más. En el versículo 16 dice, Joseph respondió al faraón diciendo, no procede de mí, Elohim será quien responda sobre el bienestar del faraón. Recuerda que Faraón tuvo sueños y anduvo buscando en toda la tierra de Misraim, la tierra de Egipto, quien le interpretara los sueños y ninguno le dio el clavo. Ahí fue donde entonces, por la vivencia que vivió el copero junto con su compañero, que finalmente murió, vaya, que se le dijo, es que Joseph sabe interpretar. Y es cierto, ellos tenían la vivencia de que era cierto lo que Joseph interpretaba de los sueños. Entonces Faraón lo lleva ante él y lo primero que hace, fíjate, y esto es importante, segunda lección, ¿sí? Ve, dice, no depende de mí. ¿Qué decía? ¿Qué estaba diciendo aquí? Primeramente, la sabiduría con la que voy a interpretar los sueños que tú tuviste, Faraón, no es mía. Humildad. Humildad, ¿sí? Dice, sino que es de Elohim. Y será Elohim quien dará la respuesta. Él pondrá la respuesta, ¿sí?, en mi boca para hablarte del bienestar tuyo, ¿sí? ¿Y qué fue lo que ocurrió ahí? Fíjate, es otra cuestión importante. Te dije humildad, ¿sí? Anulación. Anularse. Es decir, cuando tú te anulas, tu ego queda completamente out, fuera, ¿sí? Completamente fuera. Y dejas el lugar para tu Dios, para tu Creador, para tu Señor, y dejas el lugar para Yeshua HaMashiach, siendo discípulo de Él. Entonces, ¿qué es lo que decía? Simplemente yo me anulo y yo solamente soy un enviado, un instrumento, ¿sí? Entonces, yo sé lo que hacía era, yo confío en la sabiduría de mi Padre, bueno, del Dios de Israel, ¿sí? Y Él es el que va a dar la sabiduría y no en la propia capacidad para interpretar los sueños. Entonces, ¿qué fue lo que hizo también? Dejó fuera toda vanidad. Fíjate la integridad de Joseph, ¿sí? Y esa es la integridad de un discípulo verdadero de Mashiach, porque el mismo Mashiach nos da la muestra, ¿sí? En la figura de Jesús el griego, Yeshua HaMashiach, él mismo nos muestra cómo se anuló, diciendo también, es que lo que yo les hablo no es mío, lo escuché decir de mi Padre y se los estoy diciendo yo. Estaba haciendo algo semejante a Joseph. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Encuentras una figura de Mashiach en Joseph, en ese aspecto, ¿sí? Entonces, ve por qué te estaba diciendo que esto va al plano de las convicciones, pero también es instrucción de fondo, ¿sí? Entonces, lejos de ser vanidoso, ¿sí?, por el hecho de que Faraón lo convocó, lo invitó especialmente, pues lo consideraba un experto en el campo de la interpretación, ¿sí? Simplemente Joseph dijo, la interpretación no está en mis manos, ¿sí? Es Elohim, el Dios de Israel, que dará la respuesta favorable. Ahora, ¿cómo fue que Faraón le creyó a Joseph? ¿Qué fue lo que Faraón vio en Joseph para que decidiera creerle? Mira, lo primero que se encuentra es Joseph con el máximo representante de las cáscaras espirituales, de la clipaba y así, de lo sucio que hay, y así, en alguien que camina en el mundo, bajo los criterios del mundo, ¿sí? Y lo que hace es solamente decir, soy un enviado de Elohim.
¿sí? Mi realidad totalmente es inexistente frente a mi Elohim. Entonces, ¿qué fue lo que vio ahí en las palabras? Faraón vio verdad, vio autoridad, ¿sí? Entonces, aquí hay una también moraleja, hay una enseñanza para ti. El verdadero discípulo de Mashiach refleja ese temor al cielo como lo reflejó Joseph, ¿sí? Y es donde puede verse el grado de perfeccionamiento en el que se halla, ¿sí? A mayor anulación del ego uno, entonces muestras más la luz de Mashiach, ¿sí? Ese es algo importante que tú tienes que entender. Entonces lo que Joseph hacía era reflejar la santidad. Ya te decía en el programa pasado, la santidad también se deja ver, se transmina, vaya, se huele como, metafóricamente, como huele el sudor, dicho de buena manera, vaya. Y eso es lo que corresponde a un hijo del Eterno, como lo eres tú. Irradia esa porción de divinidad que propicia la obediencia y la sujeción a la voluntad de Yahweh, de nuestro Padre Eterno. Entonces, cuando vio Faraón que era realmente Joseph temeroso de Elohim y que todo reflejaba, su ser reflejaba pureza y santidad, entendió que debía escucharlo, ¿sí? Y eso pasa también contigo, mi hermano. Cuando tú caminas en el reto de la santidad, en el reto de ser verdadero discípulo de Mashiach cada día, porque es un reto, mi hermano, es un reto. Tienes que enfrentar a este mundo, ¿sí? A este mundo caído, que además el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, lo usa a la perfección para tratar de seducirte, y eso implica que quiere alejarte, ponerte en exilio mayor del Eterno. Quiere que no cumpla su voluntad, y eso tiene una consecuencia importante. No se cumple la promesa que hay para ti en la Escritura. No se cumple la promesa que te hace Mashiach de tener 100 veces más en este mundo por seguirle a Él y al Evangelio, ¿sí? Y además tener el mérito, la promesa de vida eterna, ¿sí? Eso es lo que quiere el Satán. Él ya está juzgado. Él ya sabe cuál es su destino, entonces lo que trata de hacer es ahora sí que llevarse a los más que pueda, ¿sí? Entonces, fíjate que tú encuentras en la figura de Joseph, un ejemplo de cómo comportarte, ¿sí? De cómo ser, de cómo vivir en este mundo, ¿sí? Por eso te decía que anhelo que tú escuches la palabra que te inste, que te incite, que te invite, que te seduzca a retornar a tu Creador, ¿sí? A nuestro Elohim. Ahora, ¿cómo lograrlo? Mira, simplemente no basta con que estudies la Escritura. No es suficiente con que estudies la Escritura, ¿sí? Es importante que tú te dispongas, ¿sí? A escuchar la Escritura, pero ¿sabes qué? Para Torah no es como ocurre en el cristianismo, no es como meterte a estudiarlo por cuenta propia, no, porque la Torah tiene secretos muy profundos y los habaítas lo sabemos muy bien. Implica que tengas delante de ti a un maestro, ¿sí? Un maestro que sepa Torah, sí, es cierto, que sepa, pero no es una cuestión nada más de sapiencia, sino que viva Torah, que haya testimonio de Torah en él, que irradie la santidad que implica el vivir Torah, ¿sí? Implica también, ¿sí? Que se medite en la Torah, en lo que el maestro te enseñó, en lo que leíste en los libros de Torah, porque la Torah escrita. Mira lo que hace el maestro en la experiencia de una vallita, lo que hace el maestro aquí, mi querido hermanazo, mi compadre, es traernos lo escrito, es cierto, pero eso lo tenemos todos. Pero hay una llave que no tenemos y que el pueblo judío ha sido muy celoso.
Simplemente mira qué ha hecho Roma con la Biblia, ¿sí? Traducciones, ya los habrás escuchado a lo largo de los programas, vaya, ¿sí? Traducciones que tergiversan, tuercen por completo el sentido de la instrucción del Eterno, ¿sí? Doctrinas generadas incluso no a partir de la palabra del Eterno, sino a partir de los discípulos de Mashiach, ¿sí? Un referido tema en mi caso es el tema de la doctrina de la gracia, ¿sí? Mashiach dijo que él venía a cumplir la Torá por completo. Él enseñó Torá, él vivió Torá, él habló Torá, él transpiró Torá, en fin, él te demanda Torá. ¿Y qué hace la doctrina de la gracia? Se toma de unas palabras de Pablo mal interpretadas para decir ya no estás bajo la Torá, la ley. Y ahí es donde nos mandó, vaya, a una interpretación muy deficiente la traducción de Torá como ley. Cuando ley es el último sentido que tiene Torá. Porque el primero, ya te lo dije, es instrucción. ¿Para qué? Para que vivas bien y para que te vaya bien, ¿sí? Entonces, aquí es donde tenemos nosotros que entenderlo, ¿sí? Sí, escuchar Torah, leer Torah porque la tendrías en tus manos, pero escuchar la llave que se llama Torah oral, ¿sí? Esa Torah oral realmente desde Adán le fue dada por el Eterno. Y así transcurrió hasta que en el monte Sinai a Moshe le fue dada la Torah escrita. En esos 40 días y 40 noches en que estuvo ahí, también se le dio la Torah oral, ¿sí? Entonces, igual vino de voz en voz, ¿sí? Hasta que hubo la necesidad, dada la diáspora, vaya así, el exilio del pueblo de Israel a distintos lugares, vaya, que fue necesario escribirlo para mantener la identidad del pueblo israelita, ¿sí? Entonces, es lo que llega a nosotros, pero sigue siendo celoso. Y en ese celo es que no cumplió con el llamamiento que el Eterno le había hecho, ser la luz del mundo. ¿Pero qué dice Mashiach? Ustedes son la luz del mundo. Y Mashiach también habló de Torah profunda, de Torah oral, ¿sí? De Torah escrita, pero también enseñó Torah. Por eso hay verdades más profundas que requieren de esa llavecita que se llama Torah oral y que de manera dosificada, ¿sí? Por salud intelectual, por salud espiritual es necesario que así sea. Porque, mira, yo lo he ejemplificado. Cuando hay tal cantidad de conocimiento, es como si te pusieras debajo de una llave con mucha sed y le abrieran todo el flujo a la llave. Esa agua te obstruye la nariz, te obstruye la boca. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente, no hay, por eso es que es paso a paso, para que no te indigestes, ¿sí? Y darte la oportunidad a que medites lo que se te enseña. Y en esa meditación es donde viene la ganancia. Porque entonces viene un mensaje muy específico para aquel que está meditando en ella. Y puede ser el mismo pasaje, la misma enseñanza en él que en mí, pero es distinto el mensaje, ¿sí? Es distinto lo que el Señor trae al corazón de uno. Entonces, esto necesitas entenderlo. Y esa es la manera en que tú vas caminando en Torah, porque la escuchas, la lees, la meditas y la pones por obra. Si no se cumple también este último pasaje, quedas nada más en el plano intelectual, e incluso ni llegas a meditarla, te quedas solamente en la sapiencia. Y eso no es de un verdadero discípulo de Mashiach, ¿sí? Así es, mi hermano, así es. Y bueno, pues aquí está mi compadre, que es el que nos muestra, nos deja ver esas verdades profundas tan deliciosas, mi hermano, que hoy me doy cuenta claramente que lo que le falta al cristianismo, ¿sí?, es Torah. ¿Y por qué no hay Torah? Simplemente porque no se disponen para estudiarla. ¿Y por qué no se disponen a estudiarla? Porque se han creído tanto la hermenéutica, ¿sí?, y la exégesis del Nuevo Testamento, ¿sí?, que se ha convertido en un teflón doctrinal, ¿sí?, en una arrogancia doctrinal. Y te lo digo porque así me lo mostró el Señor, ¿sí? ¿Esa es la manera o no, compadre? Así es, ¿Sí? así es.
La idea de tener éxito en cada persona puede variar, Así es. pero eso es cuando hablamos en la carne. Sin embargo, el éxito visto desde los ojos de Hashem es un estándar, Es cierto. ¿sí? Es un Es cierto. estándar porque ahí está la verdad absoluta. Vemos cómo a lo largo del tiempo Joseph el justo fue pasado por varios fuegos, por varios campos de Así es. guerra, ¿sí? Que uno a uno fue ganando, fue combatiendo, resistió, aguantó. Y la constante que lo llevó al éxito, a él más allá de sus propias pretensiones incluso, es la constancia en la observancia y la ejecución de la moral de la Torah. Así es. Desde el momento en que Joseph salió del seno paterno, ahí empezó su preparación para lo que venía a su vida. Y la Torah nos enseña algo muy interesante. ¿Cómo empieza? Dice, Vaihi miketz shnataim yamim. ¿Sí? Y he aquí miketz, y que sucedió shnataim, al paso o al término de los años. Aquí yamim interpretamos como 2. Porque recordemos que Joseph había reprobado en la cárcel. ¿Sí? Él reprobó y ya tenía 2 años cuando le enviaron la prueba. Sí, y recordemos que el número 10 en el lenguaje de la Torah significa prueba. Entonces al 10º año se le probó y le mandaron 2 toritos, que fue el copero del rey y el panadero del rey. Fíjense bien, el que sirve vino y el que fabrica y hace pan. Fíjense la simbología tan importante. Entonces le llevaron a alguien que fabrica pan, es decir, alguien que tiene palabra, alguien que alimenta con palabra, ¿sí? Y le llevaron a alguien que prepara y que se asegura de la calidad del vino para llevarle la copa al rey. Bueno, vino y pan. En ambos contextos de las pruebas que estos 2 hombres iban a ser usados para plantearle ese examen a Joseph, hay algo que el Señor le quería decir a Joseph y no lo entendió, por eso reprobó, ¿sí? Entonces, ¿qué fue? Bueno, vamos a ver de qué pan te estás alimentando o te has alimentado, porque él durante la cárcel, él se aferró a lo poco que recordaba acerca de la Torá, ¿bien? Y bueno, vamos a ver con qué fuerza aplicas lo que sabes. Entonces, cuando le pusieron la tentación ahí, pues él cayó redondito. A pesar de ser un hombre justo, su corazón por un momento se desvió de la emuná completa y confió en el copero del rey. Y le dijo, cuando estés frente a Faraón, acuérdate de mí y háblale de mí. Ahí está el conectivo, 2 elementos. Acuérdate de mí y háblale de mí a Faraón. Entonces, 2 situaciones. Entonces, el Eterno puso en la mente del copero que se olvidara de Joseph. Y Joseph, por su falta de emuná, tuvo que pasar 2 años más. Entonces, 10 más 2, 12. ¿Qué significa el 12 en el lenguaje de la Torah, en el lenguaje bíblico? Orden, organización. Entonces, Joseph aún no tenía ordenada su fe. Aún no estaba organizado él con lo que tenía enfrente y cómo lo estaba enfrentando. Entonces dice Hashem, reprobaste, te falta orden, te falta estructura, te falta confiar. Entonces, cuando él logró finalmente arreglar su problema de desorden emocional, de desorden mental y ese desequilibrio de fe, fue cuando Hashem dictaminó para él la salida de la cárcel. Solo así podía él enfrentar todo lo que venía. ¿Por qué se caracterizaba Joseph? ¿Cuál era su don principal? Ser organizado. Fíjense lo irónico de las cosas. Ser organizado, ser estructurado, y era un gran administrador. Sin embargo, en el tema de la fe, ahí le fallaba. Entonces, él no podía subir a ser el virrey de Egipto sin tener organizada su emuná, su fe. Pudo haber sido un excelente economista, un excelente administrador, pero sin la fe organizada y estructurada, no iba a poder sacar adelante la encomienda. Finalmente, esos 2 años sirvió para que él pudiera tener éxito. Entonces, la constante del éxito es el buen pan, el buen vino, el buen aceite, pero bien ejecutado.
prepararse y salir adelante a enfrentar el desafío que se tiene enfrente, compadre. Amén, amén, así es. Y fíjense, aquí simplemente el por qué la necesidad de un maestro, ¿sí? Lo acaba de ejemplificar muy claramente Fernando, Fer, compadre, vaya. Hay interpretaciones espirituales, ¿sí? Que no son dables de manera tan fácil, ¿sí? Y ahí es donde entra un maestro, vaya, ¿sí? Hay implicaciones profundas en las letras, en las palabras que vienen escritas en Torá. En esos primeros 5 libros que vienen en la Biblia, vaya, ¿sí? Esos tienen verdades tan profundas, pero tienes que ir a traducciones de primera mano, vaya, ¿sí? No traducciones amañadas, vaya, que, bueno, parece ser que si le damos el beneficio, bueno, había pocos elementos para poder hacer la traducción fiel, vaya. Dejémoslo así, ¿sí? Aunque parece ser que hay otra intención más de fondo. Entonces, por eso decía que necesitamos un maestro de Torah. Y podrás haber estudiado en el instituto, en no sé cuántas, lo que sería la preparatoria, la universidad, el doctorado, pues, no sé, maestría, etcétera. Pero no, eso no te sirve. No, eso no te sirve para entender Torah. Pero te digo, no es una cuestión de sapiencia. Hay verdades más profundas, ¿sí? Y en esta historia de Joseph hay mucho más. Ahorita estamos tocando solamente las cuestiones superficiales, ¿sí? Ya habló de lo que implica los números en la Torá. Eso también no es dable a todo el mundo. Por eso se requiere de alguien que conozca Torá, ¿sí? Nada más para advertirte esto. Y bueno, ya para cerrar, mira, simplemente hay más elementos en esta historia de éxito, ¿sí? Y estos están entre el pasaje del versículo 37 al 42. Voy a rescatar algunas partes de ellos también. Sí, dice, el asunto pareció bueno a los ojos de Faraón y a los ojos de todos sus siervos. El Faraón dijo a sus siervos, ojo con esto, ¿acaso hallaremos alguien como este? Un hombre en quien está el espíritu de Elohim. O sea, fíjate la revelación ante los ojos de Faraón, ¿sí? Logró reconocer en la figura de Joseph a Elohim. Que así sea también contigo, mi hermano. Que cualquiera reconozca que tienes a Elohim y tienes a Yeshua HaMashiach. Y entonces dijo el faraón a Joseph, puesto que Elohim te ha hecho saber todo esto, no puede haber entendido o sabio como tú. Fíjate qué importante es también parte del éxito a la manera del Eterno es el reconocimiento del impío. Faraón, un impío, vaya, o sea, la representación máxima de la maldad en ese tiempo, ¿sí? Y bueno, hoy el mundo es también una metáfora que utilizamos es Egipto también, Misraim, porque ¿cómo está el mundo? En fin. Entonces, ¿qué es lo que le dice Faraón? Bueno, ok, por todo esto, entonces tú estarás sobre mi casa. Y ahí es donde le da el mandato, ¿sí? Le dice que, bueno, sí te voy a dar, pero serás debajo de mí, no sobre mí. Aunque en los hechos ocurrió que Joseph, por esa sabiduría, estuvo por sobre Faraón. Incluso un criterio para que el faraón se sostuviera, que supiera más de 70 idiomas, ¿sí? Y Joseph sabía 71. 70 más 1. Más uno, ¿sí? Entonces, nada más le dijo Joseph, el faraón, nomás no le digas, porque entonces, pues ahora sí que me destituyen, vaya, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí la expresión que, aun cuando hubieran buscado en todo el mundo, de una punta a otra, no se hubiera encontrado un hombre tan sabio como Joseph, ¿sí? Porque en él estaba el espíritu de Elohim. Ojo con esto, lo que te estoy diciendo. Te lo remarco, te lo pongo en negritas, en itálicas, con mayúsculas. El espíritu de Elohim. No el usurpador. No el espíritu de Kundalini, ¿sí? Entonces, vio la grandeza de la sabiduría, de la sapiencia, de la comprensión que tenía Joseph, y por eso entonces empodera y le da beneficios de distinta índole, le hace bendiciones
a Joseph, un impío, ¿sí? ¿Qué es lo que nos deja de lado todo esto? Ojo, nos enseña que la obtención de las riquezas y el éxito están en las manos de tu Creador, de nuestro Elohim, de Yahweh Tsebaot, ¿sí? En Él está dar prosperidad y éxito, ¿sí? Y no en nuestras manos. Por eso Él te dice, no digas que por tu fuerza, por tus manos hiciste lo que tienes. No, yo te lo di, ¿sí? Nos los advierte el Eterno. Entonces, fíjate que si Elohim, Él puede hacer a alguien un esclavo y de la esclavitud sacarlo, ¿sí? Como a Joseph, a ser segundo de Faraón. ¿Cómo lo puedes ver? Pues puedes estar, no sé, trabajando en una institución y pues te tienen todo relegado, pero en algún momento, cuando tú confías en tu Padre Eterno, Él puede hacer que te conviertas en el segundo al mando. Esa es la manera. ¿Pero qué se requiere aquí? Lo acaba de decir Fer, emuná. ¿Qué es emuná? La fe completa, la fe plena, la fe íntegra, donde no hay duda de lo que ocurre en la situación de vida de alguien, es voluntad del Eterno. Y eso tiene implicaciones más serias, más profundas, vaya así. Nuevamente te remito al programa La Fe del Creyente. Ahí encontrarás más explicación de esto. Entonces, es como así, de ser prisionero, Joseph se transforma en segundo al mando, ¿sí? Lo decreta el rey, ¿sí? Y solamente es porque nuestro Padre Eterno lo estableció, lo decretó de esa manera. ¿Y qué es lo que estaba haciendo nuestro Padre Eterno con Joseph? Simplemente Hashem dijo, Joseph, todo esto es en tu honor, como una retribución midá, neged, midá, medida por medida. ¿Cómo? ¿Sí? Por tus actos. Primero, como no pudiste controlar tus propios deseos y te abstuviste, como pudiste controlar tus propios deseos y te abstuviste de tocar a la esposa de Potifar, Hashem, nuestro Padre Eterno, te otorga el mandato. Te negaste a escucharla y por lo tanto todo Egipto deberá escuchar tus órdenes. Fíjate lo que está haciendo, ¿sí? Midá, neged, midá, ¿sí? Ahora sí, medida por medida. Dejaste tus vestimentas en sus manos, aunque sabías que serías objeto de calumnias y burlas. Por ello, ahora serás honrado con vestimentas reales. ¿Qué fue lo que le puso Faraón? Vestimentas reales. Cuando sus vestidos, cuando la esposa de Potifar lo asedió y lo jaloneó, se quedaron en sus manos y fue el motivo de acusación falso para Joseph. Dice, no inclinaste tu cuello para pecar y por ello serás adornado con una cadena de oro. No caminaste hacia un destino pecaminoso y por ello viajas en un carruaje real. Tus pensamientos permanecieron puros y por lo tanto eres proclamado un hombre sabio. ¿Sí? Entonces, mi hermano, con esto cierro, ¿sí? La instrucción que el Eterno nos ha enviado, y entiéndelo, mi hermano, esa es la manera del Eterno. No es en nuestro ego, no es en nuestras fuerzas, no. Bitul es la palabra en hebreo. Anulación. Anúlate. Rompe con ese ego y muéstrate humilde, sumiso, con corazón dispuesto delante del Eterno, porque Yeshua HaMashiach te va a permitir que tú entres al trono de gloria y seas favorecido, porque Él está ahí, a un lado, intercediendo por ti, diciéndolo al Eterno, Padre, mira cómo está. Mira, ha logrado romper con su orgullo, con su vanidad, ¿sí? Con su ego. Míralo, ahí está. Mira, su corazón está dispuesto para ti. Padre, bendícelo, ¿sí? Bien, mis hermanos, esto sería por mi parte la enseñanza central, la instrucción central. Pues un gusto haber estado aquí nuevamente. Mi hermanazo, excelente palabra. Todos deseamos tener éxito. Así es. Pero hay que tener las herramientas necesarias para lograrlo. Amén. Cuando una persona tiene buenos momentos, que tiene estabilidad, que tiene equilibrio,
debe de aprovecharlo para crecer, para estudiar, para conectarse con mayor robustez, porque una persona afanada difícilmente logra una armonía en su relación con el Creador. Entonces, los buenos momentos, los momentos de paz y de quietud son para adquirir sabiduría, conocimiento, la amplitud del entendimiento, para que cuando venga el día malo, como dice Mashiach, cuando venga el día de la prueba, con todo el acervo de conocimiento y de sabiduría, aplicarlo para sobreponerse a la situación. Y les he enseñado que es importante que tengamos el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, pero todo esto sin un carácter sólido no sirve para nada. Entonces necesitamos un carácter fuerte, necesitamos convicciones, necesitamos una buena confesión y obviamente el uso y el ejercicio de la autoridad y el poder que se nos ha dado. Entonces eso hace a una persona preparada y lista para enfrentar y sobreponerse, vencer y someter cualquier situación y obtener éxito. Fíjense que Yosef menciona esto que les estoy diciendo en pocas palabras, de esta manera: que reúnan todo el alimento de los yamim, de los años buenos que se avecinan. Es decir, todo el acervo de sabiduría y de pan, de vino y aceite que te has metido, y bien entendido, guárdalo. Así es. Guárdalo, porque lo vas a utilizar para esos días difíciles. El alimento será reserva para comer, para los años malos. Y ojo, para que no perezca el hombre, para que no perezca el hombre. Entonces, sin alimento se muere la gente. Sin instrucción, la persona no logra sobreponerse y no tiene éxito. Así que atendamos la enseñanza del día de hoy y todo lo que escuchas en la congregación, cada enseñanza, cada programa, cada maestro tiene una chispa de luz que debes de aprender a valorar, a que forme parte de tu acervo de herramientas, porque Torah es instrucción. Así es. Y lograrás tener éxito ante cualquier circunstancia que tengas. Así es. Pero si tienes hambre, si estás mal alimentado, si estás comiendo comida adulterada, no vas a tener éxito. Así es. Pues bueno, con esto terminamos, compadre. Así es, Excelente compadre. enseñanza, excelente inquietud que nos planteas y nos pones en la mesa. Y bueno, a valorar esto, a ponernos a trabajar, y les damos la expresión de nuestra gratitud por estar con nosotros el día de hoy. Difundan estas enseñanzas, compártanlas por favor. Y bueno, conviértanse en luz para las naciones, sean la sal para el mundo, porque así nos ha sido ordenado por nuestro Redentor. Nos vemos la próxima semana, igual jueves en punto de las 3 de la tarde, horario de la Ciudad de México, y nos vemos muy pronto. Esténse pendientes de la siguiente transmisión ahorita en 5 minutos del programa Retornando a la Verdad con el maestro Lupito Estrada. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los abunde. Amén. Y cualquier duda, ahí pueden plantearla en nuestro muro de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden hacer sus comentarios de manera educada, de manera ordenada y respetuosa. Hashem me los bendiga abundantemente. Y decimos, compadre, Shalom.